El día en que la vida de Javier Ruiz se detuvo, el sol brillaba con la falsa promesa de un verano que aún no llegaba a Madrid. Faltaban exactamente 3 meses para la que se anunciaba como la boda del año en el círculo social de la capital. Javier, el magnate hotelero de 32 años, cuya trayectoria era un relato de esfuerzo que iba desde los fogones modestos de Logroño hasta la propiedad de 12 hoteles boutique de lujo a lo largo de España, pilotaba su motocicleta Ducati roja de vuelta de una reunión en San Lorenzo del Escorial. Era un martes de marzo y una lluvia fina, casi imperceptible, había vuelto la carretera peligrosamente resbaladiza. Javier no era un piloto imprudente, pero la velocidad y la carretera mojada no perdonan. Un camión, al invadir su carril en una curva, lo obligó a realizar una maniobra evasiva extrema. La moto patinó con un chirrido estridente que se ceifó en el eco de un silencio repentino. El impacto contra el asfalto fue catastrófico. Su caída fue en un ángulo terrible, provocando una fractura vertebral a nivel torácica 10 y una lesión medular completa. Cuando la ambulancia de Suma 112 llegó, la realidad se impuso con la frialdad del metal de las camillas. Javier, el hombre que encarnaba el éxito moderno, atractivo, atlético, con la inteligencia brillando en sus ojos castaños, despertó 3 días después en la UCI, rodeado del olor antiséptico del hospital. Su primera pregunta, la que albergaba toda su identidad y su futuro, fue si volvería a caminar. El silencio incómodo y las miradas evasivas de los médicos fueron la respuesta más contundente y dolorosa. Su mundo se había reducido al espacio de una cama. El ático en el barrio de Chamberí, con vistas al Retiro, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión. Su prometida, Nuria Romero, de 28 años, era la imagen de la perfección social que Javier había creído desear. Alta rubia, licenciada en economía pero jamás había ejercido, pues su familia acomodada y su carrera como influencer en Instagram, con 300.000 seguidores, llenaban su tiempo con un falso glamour de bolsos Hermès y vacaciones en Ibiza. Nuria lo había conquistado con su belleza y su estatus, representaba el pináculo de la sociedad madrileña que el chico de Logroño, hecho a sí mismo, ansiaba alcanzar. La boda, de 350 invitados y 50.000 euros solo en el vestido, simbolizaba esa aspiración. Nuria, sin embargo, nunca amó al hombre, sino a la seguridad y al estatus que él representaba. Esta verdad, enterrada bajo capas de superficialidad, emergió de forma brutal en cuanto la tragedia golpeó. Sara González entró en la vida de Javier 6 meses antes del accidente, contratada por una agencia para limpiar el ático 3 veces por semana. Sara, la mayor de 4 hermanos, había tenido que suspender sus estudios de enfermería cuando su padre enfermó gravemente en su pueblo natal cerca de Guadalajara. Humilde, con el cabello castaño recogido en una coleta práctica y una sonrisa que rara vez mostraba, vestía el uniforme morado y guantes amarillos, moviéndose con la discreción de un fantasma. Para Javier y Nuria era prácticamente invisible. Nuria la trataba con una condescendencia helada, dejando notas con órdenes escritas con desprecio. Pero la invisibilidad de Sara le otorgaba un poder único, el de la observación. Ella veía lo que nadie más quería ver, la frialdad de Nuria, su constante control del teléfono, la forma en que escondía la pantalla cuando Javier se acercaba y las conversaciones con un hombre llamado David que se ocultaban bajo el brillo de la perfección. Veía el falso papel que Nuria interpretaba en público y la indiferencia que mostraba en privado. Durante las 2 primeras semanas tras el accidente, Nuria mantuvo la fachada de la novia compasiva, llevando flores caras al hospital, sentándose al lado de Javier. Pero Sara, que acudía al hospital por iniciativa propia para llevar a Javier libros que pudieran distraerlo,
Notó la repulsión velada de Nuria y su continua búsqueda de una vía de escape. Cuando Javier fue dado de alta y regresó al ático, adaptado a toda prisa con rampas y barras de apoyo según la legislación de accesibilidad española, Nuria sintió que su tiempo se acababa. La confrontación final tuvo lugar una tarde. El ambiente en el ático era insoportable. Javier, en su silla de ruedas, miraba el atardecer con expresión vacía. Nuria, impecable y distante, se disponía a pronunciar la sentencia. Sara, intentando ser una sombra mientras quitaba el polvo de una estantería, se detuvo, sintiendo la carga de la tensión. Javier, en un gesto de desesperación y necesidad de un testigo, le pidió que se quedara. Sabía lo que venía, y en el fondo, necesitaba que alguien, quien fuera, presenciara su desmoronamiento para hacerlo menos solitario. Nuria comenzó su discurso con un tono falsamente amable, hablando de que la situación había cambiado y que nadie podía culparla por reconsiderar. Pero su máscara se desprendió rápidamente. Declaró que era injusto pedirle que sacrificara su juventud y belleza, sus sueños, para convertirse en la cuidadora de un inválido. Pero fue el tono de su voz, cargado de repulsión y superioridad, lo que cruzó la línea de lo humano. Mirándolo desde arriba, pronunció las palabras: «No puedo casarme con un paralítico, ¿entiendes? No quiero estar atada a alguien, así». En ese instante, algo se encendió en Sara. La rabia por la injusticia y la pura indignación la obligaron a romper su silencio. Se giró, encaró a Nuria y habló con una voz tranquila, pero firme, con la dignidad inquebrantable de quien ha conocido la adversidad real. Le dijo a Nuria que el valor de Javier no residía en su capacidad de caminar, sino en su cerebro, su corazón y su alma, y que si ella no podía ver eso, nunca lo había amado de verdad. Nuria la miró con absoluto desprecio, preguntando a la simple empleada doméstica quién se creía que era para juzgarla. Le recordó que era fácil ser moralista cuando no se arriesgaba nada. Pero Sara no retrocedió. Con una calma devastadora, le devolvió la jugada. Dijo que sí, que era solo una empleada doméstica, pero que sabía reconocer la verdad y la traición. Y entonces soltó la bomba que lo cambió todo. Una revelación que afectaba directamente el patrimonio de Javier y las leyes de sociedad de gananciales que rigen el matrimonio en España. «He visto los mensajes, Nuria. Las capturas de pantalla que dejaste olvidadas en el escritorio hace semanas. Mensajes con David, mensajes que no solo hablaban de amoríos, sino de esperar un poco más, de asegurarse de que el patrimonio esté compartido antes del matrimonio, de tomar todo lo que se pueda antes de irte». El silencio fue ensordecedor. El rostro de Nuria se drenó de color. Javier, que había permanecido con el rostro de piedra, se giró lentamente hacia ella, su voz temblando por la magnitud del engaño. «¿Es cierto?». Nuria balbuceó negaciones, intentando desacreditar a Sara como una mentirosa celosa y resentida, pero su pánico la delató. La revelación de Sara no era solo sobre infidelidad, sino sobre una conspiración financiera y un posible fraude en la liquidación matrimonial, aún no concretado, afortunadamente. En el contexto legal español, si Nuria hubiese actuado con esa intención, Javier habría podido iniciar acciones legales civiles y potencialmente penales, pero gracias a Sara, el desastre se detuvo a tiempo. Javier, con una fuerza tranquila que solo el verdadero dolor otorga, le ordenó a Nuria que se fuera. Recogió su bolso con gestos bruscos. Antes de salir, lanzó una última puya venenosa, que se iba encantada, que había un hombre de verdad esperándola, uno que podía darle lo que merecía. El portazo que siguió fue el final de su vida anterior. En el silencio que siguió, Sara sintió un arrepentimiento inmediato por la explosión, reconociendo que había extralimitado su rol profesional. Empezó a disculparse, pero Javier la detuvo.
volvió a pronunciar ese simple y quebrado «gracias». Le dijo que nadie había tenido el valor de decirle la verdad, que todos a su alrededor lo sabían, pero habían guardado silencio. Sara, una casi desconocida, había tenido más coraje y honestidad que cualquier otra persona en su vida. Sara, simplemente, insistió en que él merecía respeto y la verdad. Por primera vez, Javier la miró de verdad, no como la empleada invisible, sino como una persona con una fuerza interior notable. Vio la inteligencia en sus ojos, la dignidad en su postura. La humillación se había transformado en claridad. La silla de ruedas que era su ruina se había convertido en su salvación, un detector de la autenticidad que le había librado de una vida de engaño y de un futuro legalmente complicado. En los días que siguieron, Javier se centró en la difícil tarea de la rehabilitación física, con horas de fisioterapia que eran un martirio. Pero la rehabilitación emocional comenzó en las conversaciones con Sara. Ella continuó acudiendo y él por fin empezó a hablar. Le preguntó sobre sus sueños abandonados, su familia en Albacete, la lucha diaria para sacar adelante a los suyos. Sara, sin quejas, le mostró que la vida no se definía por lo que se tenía, sino por la resiliencia y la alegría que se encontraba en las pequeñas cosas. Javier, que tenía tanto, comenzó a avergonzarse de su autocompasión. Sara le estaba enseñando el verdadero significado de la fuerza. La presencia de Sara se convirtió en una constante edificante. Él, un hombre acostumbrado a la ostentación y a los tratos superficiales, se encontró admirando la ética de trabajo y la integridad de Sara. Una tarde, aproximadamente un mes después de la marcha de Nuria, Javier le hizo una propuesta. No solo le ofrecía el doble del salario que ganaba limpiando, sino una nueva oportunidad, ser su asistente personal a tiempo parcial, ayudándole con las tareas prácticas y la logística de su nueva vida. Un cambio laboral que le proporcionaría a Sara una estabilidad económica invaluable, un camino para retomar sus sueños. Sara dudó. La atracción innegable, la sutil electricidad que sentían cuando sus manos se rozaban, era peligrosa. Él era su empleador, ella, su empleada. Pero al mirar la esperanza en sus ojos, la necesidad real de su ayuda, no pudo negarse. Aceptó, convenciéndose de que sería puramente profesional, aunque ambos sabían, muy en el fondo, que algo mucho más profundo y auténtico acababa de empezar a florecer entre las cenizas de una tragedia personal. El camino de dos almas solitarias en Madrid, una en silla de ruedas y otra con guantes de limpieza, se había cruzado para siempre con la promesa de que, incluso en la mayor adversidad, el destino puede reescribirse hacia la luz. El silencio que se instaló en el ático de Chamberí tras la salida de Nuria Romero no fue vacío, sino denso y cargado de una verdad recién descubierta. Javier Ruiz, todavía inmóvil en su silla de ruedas, sintió el colapso de su mundo anterior. Había perdido la función de sus piernas, la promesa de un matrimonio y la fe en el amor superficial, todo en el transcurso de 2 semanas. Pero la revelación de Sara González sobre la conspiración financiera de Nuria y David había actuado como una inyección de antídoto. El dolor de la parálisis era insoportable, pero el desengaño emocional y económico se había evitado. Sara, por su parte, se sentía aún incómoda por su explosión. La ética profesional de la simple empleada doméstica chocaba con el coraje de la mujer que había defendido a su empleador. Cuando Javier le dedicó ese sincero «gracias», un peso se liberó de sus hombros. Él no la veía como a una empleada que había sobrepasado un límite, la veía como a una salvadora. Esa mirada fue el primer eslabón de una nueva conexión. A partir de ese día, la dinámica entre ellos cambió irreversiblemente.
La historia de la ruptura no tardó en explotar en las redes sociales y en la prensa del corazón madrileña. Nuria, experta en manipular narrativas, intentó controlar el relato publicando una historia en Instagram sobre una decisión imposible y un amor que no basta. Sin embargo, el círculo íntimo de Javier, al conocer los detalles sórdidos de la traición y el intento de aprovechamiento económico, que afortunadamente se frustró gracias a la honestidad de Sara, se puso de su lado. Nuria, al ver que su plan de conseguir una compensación legal por los gastos de la boda se desvanecía, ya que la revelación de Sara socavaba cualquier alegación de buena fe por su parte, tuvo que replegarse. Javier, actuando con la dignidad que su ex prometida nunca tuvo, simplemente la borró de su vida digital y social. El trabajo de recuperación de Javier fue doble, físico y emocional. Las mañanas las dedicaba a las extenuantes sesiones de fisioterapia en el Centro de Rehabilitación de Murcia. El objetivo no era volver a caminar, sino lograr la máxima autonomía posible. Un objetivo respaldado por las políticas de inclusión y rehabilitación del sistema sanitario español. Los días eran una lucha constante contra su propio cuerpo. La rabia, la frustración y la depresión eran sus compañeras constantes. Él, que había construido su imperio con la fuerza de su cuerpo y su mente, se veía reducido a depender de otros. Pero la tarde traía consigo la presencia de Sara, y con ella un ancla emocional. Ella seguía con la limpieza, pero ahora también era su asistente personal recién contratada. El salario que Javier le ofrecía, el doble de lo que ganaba limpiando, significaba un cambio de vida monumental para Sara y su familia en Albacete. Firmó el nuevo contrato laboral con todos los beneficios de la Seguridad Social española, dando un paso firme hacia la estabilidad. El papel de Sara como asistente era sutil, pero fundamental. Le ayudaba con las tareas prácticas que ahora le resultaban difíciles, sí, pero su mayor ayuda era la conversación. Javier, forzado a la vulnerabilidad, comenzó a preguntar por la vida de Sara, no por curiosidad, sino por genuino interés. Sara, al principio reticente, se abría poco a poco. Le hablaba de sus 4 hermanos, de la dura realidad de tener que dejar los estudios de enfermería para convertirse en el sostén familiar después de que su padre falleciera tras una larga enfermedad. Le hablaba de la dignidad de su trabajo, de cómo encontraba alegría en las pequeñas cosas y de su sueño, aún vivo, de volver a la universidad para ser enfermera. A través de los ojos de Sara, Javier comenzó a ver su propia situación desde una perspectiva radicalmente diferente. Ella, con mucho menos que él, nunca se quejaba. Él, con su riqueza intacta y su mente empresarial intacta, pasaba los días en la autocompasión. La fuerza silenciosa de Sara, su resiliencia inquebrantable, lo avergonzaba y al mismo tiempo lo inspiraba. Se dio cuenta de que lo que el accidente le había quitado en capacidad física, Sara se lo estaba devolviendo en perspectiva y propósito. Javier decidió canalizar su energía empresarial hacia su recuperación y su negocio. Aunque le resultaba imposible visitar sus 12 hoteles físicamente, se adaptó con determinación. Su coche fue modificado para ser completamente accesible y comenzó a utilizar la tecnología, videoconferencias y sistemas de gestión remota para administrar su imperio desde el ático. Demostró ser aún más eficiente, pues el accidente había agudizado su concentración y su visión estratégica. Con Sara a su lado, organizando su agenda, sus documentos y asistiendo en reuniones virtuales, el trabajo dejó de ser una carga y se convirtió en una herramienta de reafirmación. Descubrió que podía hacer casi todo lo que hacía antes, solo que de forma diferente, más reflexiva. La relación que había comenzado con una explosión de verdad y continuado con un contrato laboral se transformó sutilmente en algo más profundo.
La amistad y la admiración se convirtieron en afecto y, gradualmente, en amor. Javier se dio cuenta de que esperaba la llegada de Sara cada mañana con una intensidad que no había sentido antes. Empezó a fijarse en detalles insignificantes pero preciosos. La forma en que su coleta se movía cuando se reía de una broma suya, el tarareo suave que emitía mientras preparaba el café, la calidez de su mano cuando accidentalmente se tocaban al pasar documentos. Estos roces casuales se habían vuelto para él más vitales que cualquier escalada de montaña o sesión de esquí en Sierra Nevada. Sara, por su parte, luchaba una batalla interna aún más compleja. Él era su empleador, un hombre que vivía en un mundo de lujos al que ella solo tenía acceso con un trapo en la mano. La diferencia social era abismal, y ella se repetía constantemente que era imposible, que él solo la veía como una amiga querida, una figura reconfortante. Sin embargo, había momentos que traicionaban sus sentimientos. Momentos en que Javier la miraba desde el otro lado de la habitación, una mirada penetrante, cargada de una vulnerabilidad y un anhelo que le aceleraban el corazón. O la noche en que, agotada después de una larga sesión de trabajo, se quedó dormida en el sofá y Javier, con una manta, la cubrió con una ternura que trascendía la amistad, apartando un mechón de su rostro, con una delicadeza que le habló de sentimientos mucho más allá del mero agradecimiento profesional. La silla de ruedas, que para Nuria había sido un motivo de repulsión, se convirtió para Sara en un catalizador de autenticidad. Veía al hombre fuerte y vulnerable, despojado de las máscaras de la riqueza y el éxito. Lo amaba por su alma, por su mente, por la dignidad con la que enfrentaba su tragedia, no a pesar de la silla, sino gracias a la silla que había revelado su verdadero carácter. Un momento decisivo ocurrió 5 meses después de la partida de Nuria. Estaban terminando de organizar la logística para la próxima reunión de inversores de la cadena hotelera. Javier se quejaba de la nueva legislación sobre subvenciones para hoteles 100% accesibles, una política que él planeaba aprovechar y expandir. Sara, escuchando atentamente, sugirió una solución que implicaba una estrategia fiscal inteligente relacionada con la inversión en infraestructura. Su perspicacia sorprendió a Javier. Se dio cuenta de que Sara no solo era una mujer de gran corazón, sino de gran inteligencia. «Sara», le dijo Javier, «tu mente es brillante. ¿Por qué sigues posponiendo la universidad? Con tu habilidad para la gestión y tu conocimiento de enfermería podrías hacer lo que quisieras». Sara bajó la mirada, la timidez regresando a su rostro. «No es solo el dinero, Javier, es la logística, mi familia. No puedo dejarlos solos, no puedo concentrarme sabiendo que están dependiendo de mí». Javier tomó una decisión en ese momento, una solución coherente y beneficiosa para ambos. «Quiero que vuelvas a estudiar, y voy a ayudarte a que sea una realidad sin que abandones a tu familia. Redefiniremos tu contrato, seguirás como mi asistente personal, pero reducirás las horas para ir a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar enfermería. Contrataré a una persona más para tu familia en Albacete, alguien que pueda ayudarte con el cuidado de tus hermanos y la logística diaria. Y yo, por supuesto, pagaré la matrícula y los gastos. Tienes un alma de cuidadora y una mente de estratega. El mundo te necesita en el sector sanitario». Sara lo miró, incrédula. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Era un regalo que le ofrecía la dignidad y la posibilidad de un futuro profesional, sin obligarla a elegir entre sus sueños y su familia. Era una solución que reflejaba la ética social y el apoyo a la educación que Javier había aprendido a valorar gracias a ella. Aceptó el ofrecimiento, sabiendo que el acto iba más allá de un simple gesto de empleador.
era una declaración de fe en su potencial. Los meses siguientes fueron los más productivos y felices de la vida de Javier desde el accidente. Con Sara estudiando por las tardes y asistiendo a Javier por las mañanas, la vida se llenó de un propósito compartido. Sara se convirtió en su tutora sobre la ley de dependencia y las necesidades reales de las personas con discapacidad, mientras Javier la ayudaba con sus ensayos universitarios, aportando estructura y lógica empresarial a sus textos. Los momentos de estudio se convertían en conversaciones íntimas, risas compartidas y la innegable sensación de que eran dos almas construyendo algo sólido en medio de un caos. El punto de no retorno se alcanzó después de 6 meses de esta nueva dinámica. Habían estado trabajando hasta tarde en un plan de expansión para la cadena hotelera. Javier, moviéndose con destreza en su silla de ruedas, había preparado 2 copas de vino. Estaban en la terraza, bajo la luz suave de la noche madrileña. Sara acababa de conseguir una nota brillante en su primer examen. La celebración era merecida. El aire estaba cargado de una tensión romántica que se había acumulado durante meses. «Tengo que decirte algo, Sara», comenzó Javier, su voz ligeramente quebrada por el coraje que tuvo que reunir. «Sé que es complicado y sé que es inesperado, pero en estos 6 meses te has convertido en la persona más importante de mi vida. Cuando estoy contigo, me siento completo, no solo recuperado, sino mejor de lo que era antes. La silla de ruedas me quitó muchas cosas, pero me dio los ojos para ver lo que realmente importa. Y lo que importa, Sara, eres tú. Me he enamorado de tu alma, de tu fuerza tranquila, de la mujer que me vio cuando nadie más quería verme». Hizo una pausa, tomando aire, vulnerable como nunca lo había sido en una sala de juntas. «Entenderé si quieres irte, si esto te incomoda, pero no podía seguir guardando la verdad. Te amo». Sara no dijo una palabra al principio. Las lágrimas, que en ella siempre eran de emoción profunda, comenzaron a correr. Luego se acercó a él, se arrodilló para estar a su altura y le tomó la mano. «He luchado contra esto durante meses, Javier. Me decía a mí misma que era inapropiado, que estabas fuera de mi alcance, pero ya no puedo negarlo. Te amo, no a pesar de la silla de ruedas, sino por el hombre que me has demostrado ser. Inteligente, amable, vulnerable y real. Tú me has dado un futuro. Yo quiero darte mi corazón». Fue un beso dulce, desesperado, que sabía a vino y a promesas no dichas. El beso que sellaba la decisión de 2 personas de mundos opuestos de fusionar sus destinos. Decidir estar juntos era una cosa, pero ahora venía el desafío de enfrentar al mundo como pareja. La diferencia social, la reacción de la élite madrileña y, sobre todo, la complejidad de una relación donde la accesibilidad física era una consideración diaria. Sin embargo, por primera vez desde el accidente, Javier sintió que tenía un futuro y que ese futuro estaba firmemente cimentado en la realidad, la honestidad y un amor que había florecido en la adversidad más profunda. El guerrero había fallecido, pero el hombre había renacido y la renovación apenas comenzaba. La confesión de amor en la terraza del ático de Chamberí fue la verdadera línea de salida para Javier Ruiz y Sara González. No fue solo un beso, sino un juramento silencioso de construir una vida real sobre los cimientos de la adversidad. Decidir ser pareja, sin embargo, era el inicio de un nuevo conjunto de desafíos que requerían de su ingenio y, sobre todo, de su voluntad inquebrantable. La élite social madrileña, acostumbrada a los matrimonios de conveniencia y a las apariencias, no tardó en murmurar. La idea de que el magnate hotelero, un hombre de la lista Forbes de España, eligiera a una exempleada doméstica de Guadalajara, generó un tsunami de chismes y condescendencia. Javier y Sara decidieron enfrentar la presión social con transparencia y dignidad.
En lugar de esconderse, aparecieron juntos en eventos empresariales seleccionados. Sara, aunque al principio se sentía intimidada por los trajes caros y las joyas, se apoyó en su recién adquirida confianza y su inteligencia. Su calma y su genuino interés por el sector hotelero, sumado a su conocimiento sanitario, gracias a sus estudios de enfermería, hicieron que muchos empresarios y profesionales la vieran no como una intrusa, sino como una socia inesperadamente perspicaz. Javier, por su parte, nunca permitió que nadie faltara al respeto a Sara, utilizando su influencia y su mirada penetrante para silenciar cualquier crítica velada. La relación de Javier y Sara floreció en los pequeños detalles de la convivencia y en el apoyo mutuo de sus ambiciones. Sara seguía estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, a menudo hasta altas horas de la noche, y Javier era su principal animador y revisor de trabajos, encontrando una satisfacción profunda en el éxito académico de ella. Para facilitar su estudio y asegurar que pudiera dedicarse por completo a su futuro profesional, Javier puso en marcha una solución maravillosa. Contrató a la persona adicional en Albacete, donde vivía la familia de Sara, pero no como una simple cuidadora. Estableció un programa de apoyo familiar completo, financiando la educación de los 3 hermanos menores de Sara en escuelas privadas de calidad y asegurando la estabilidad financiera para su madre, permitiendo que la familia de Sara prosperara sin que ella tuviera que cargar con el peso total de la responsabilidad. Este acto de generosidad y planificación estratégica consolidó lazos inquebrantables, mostrando el verdadero corazón de Javier. Mientras tanto, el negocio de Javier experimentaba una revolución silenciosa. Su experiencia personal lo había hecho consciente de las enormes deficiencias en accesibilidad que existían en el sector hotelero español, un incumplimiento legal que afectaba a millones de personas. Javier tomó una decisión radical. En lugar de lamentar su parálisis, la convertiría en su mayor ventaja empresarial. Lanzó un proyecto pionero, la creación de un nuevo concepto de hotel completamente accesible, diseñado por él mismo, que superaba con creces los requisitos mínimos de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Este hotel, denominado El Faro de la Inclusión y ubicado en la costa de Valencia, se convirtió en su obsesión. Sara, con sus conocimientos de enfermería y su experiencia práctica como cuidadora, fue una colaboradora esencial. Ella ayudó a diseñar habitaciones no solo accesibles, sino también cómodas y estéticamente atractivas, con baños inteligentes, sistemas domóticos activados por voz y tecnología de asistencia de vanguardia. Fue un éxito rotundo. El hotel no solo atrajo a personas con discapacidad, sino a familias que valoraban el diseño universal y a empresas que buscaban espacios para conferencias que cumplieran con todas las normativas. Se convirtió en un modelo de negocio socialmente responsable y económicamente viable, alabado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Javier, el hombre que pensó que lo había perdido todo, había encontrado un propósito más grande que la mera acumulación de riqueza. El desafío de la exprometida, Nuria Romero, no tardó en reaparecer. Su relación con David se había disuelto estrepitosamente tras revelarse que él era un hombre con deudas y sin el estatus que ella anhelaba. Nuria, al ver el éxito de Javier y su nueva felicidad, intentó una última maniobra desesperada. Contrató a un abogado para iniciar un procedimiento legal civil, alegando daños morales y compensación por los gastos precontractuales de la boda, un derecho contemplado en el Código Civil español, aunque difícil de probar. Nuria y su abogado se presentaron en el ático de Javier en Madrid con una demanda inicial de cientos de miles de euros. Javier, con Sara a su lado, los recibió con una calma inusual. En lugar de discutir, Javier presentó la evidencia recopilada por Sara,
los mensajes y capturas de pantalla que revelaban la premeditada conspiración de Nuria para asegurar el reparto de bienes antes de la fuga, y un informe detallado sobre los gastos que Nuria ya había realizado a cuenta de la boda, demostrando que gran parte del dinero había sido utilizado en compras personales bajo la fachada de preparativos. El abogado de Nuria se dio cuenta de la debilidad de su caso. Su clienta había actuado de mala fe, lo que invalidaba cualquier derecho a compensación. Además, la intención de Nuria de lucrarse con el matrimonio, si se probaba en un tribunal, podría acarrearle consecuencias muy serias en términos de reputación y litigio. Javier, con una magnanimidad que desarmó a su abogado, ofreció una solución definitiva y limpia. Un acuerdo de confidencialidad y una pequeña suma para cubrir los gastos de la cancelación de los servicios de boda más caros, a cambio de que Nuria firmara un documento donde renunciaba a cualquier futura acción legal y admitiera que el compromiso se había roto por mutuo acuerdo, salvando así la cara de Nuria en la prensa del corazón. Nuria, viendo que el riesgo de la revelación pública de su fraude era demasiado alto, aceptó la oferta a regañadientes. Javier y Sara salieron de la reunión con una sensación de paz y alivio. El pasado estaba, por fin, ceifado de su futuro. Un año después del accidente, Javier se preparó para el momento más importante: pedir la mano de Sara. La eligió en la terraza, el mismo lugar de la confesión. Le entregó un anillo sencillo, de oro blanco, y un pequeño diamante, simbólico de su amor puro y sin artificios. Sara, entre lágrimas de absoluta felicidad, dijo que sí. La boda, 6 meses después, fue lo opuesto a lo que Javier había planeado con Nuria. Tuvo lugar en la pequeña iglesia de Tarancón, el pueblo natal de Sara, con solo 50 invitados, familiares cercanos y amigos auténticos. Sara lució un vestido de novia sencillo, pero radiante. Javier, en su elegante traje a medida y en su silla de ruedas, esperó al final del pasillo, con los ojos llenos de lágrimas de alegría al verla caminar hacia él. El momento culminante fue durante el intercambio de votos. Sara, mirando a Javier, pronunció palabras que resonaron con profunda verdad. La silla de ruedas no es un obstáculo para nuestro amor, Javier, sino el símbolo de nuestra fuerza. Hemos superado más dificultades en nuestros primeros años que muchas parejas en toda una vida. Yo te amo no por lo que posees, sino por lo que has aprendido a ser, el hombre más fuerte, el más amable y el más real que he conocido. Estaré a tu lado, en la salud y en la dificultad, para siempre. Javier respondió con la voz embargada. El accidente me quitó la capacidad de caminar, pero me dio la capacidad de ver. Me dio a ti, Sara. Tú vales más que 1000 pasos. Eres mi vista, mi motor, mi milagro. Soy el hombre más afortunado del mundo, no a pesar de la silla, sino gracias a lo que ella me ha enseñado. La vida después del matrimonio fue una sucesión de éxitos y alegrías. Sara finalizó sus estudios de enfermería, graduándose con honores, y comenzó a trabajar en una fundación que Javier creó para apoyar a personas recién discapacitadas, ofreciendo no solo recursos prácticos, sino también el testimonio inspirador de su propia historia. Javier continuó expandiendo su cadena hotelera, y el Hotel de Valencia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios. 2 años después de la boda, llegó el milagro más grande. Sara anunció que estaba embarazada. Había habido preocupaciones médicas sobre la complejidad del embarazo, pero bajo el cuidado de los mejores especialistas de Madrid, el embarazo transcurrió sin problemas. Cuando nació la pequeña Clara, todas las dudas se disiparon. Javier se reveló como un padre devoto y extraordinario, encontrando formas creativas de cuidar a su hija.
Su silla de ruedas se convirtió en el medio de transporte favorito de Clara, que reía a carcajadas en los paseos rápidos por el ático. El final de la historia se escribió 5 años después del accidente, 3 años después de la boda. La familia Ruiz González estaba cenando en la terraza. Clara, de 2 años y medio, jugaba con una muñeca mientras el sol se ponía sobre el skyline de la capital. Sara, mirando a Javier, le hizo una pregunta muy suave. ¿Lamentas algo, Javier? ¿A veces deseas que el accidente nunca hubiera ocurrido? Javier se quedó en silencio por un largo momento, acariciando la mano de Sara. Luego sonrió, una sonrisa sincera y plena. No elegiría el dolor ni la pérdida, Sara, pero no cambiaría el camino, porque ese camino tan duro y oscuro como fue, me llevó a la única vida que importa, a ti, a Clara, y a un propósito que nunca habría encontrado en mi vida superficial. La silla de ruedas me quitó las piernas, sí, pero me dio la capacidad de ver el alma. Y tú, Sara, la mujer que llegó con guantes amarillos, me enseñaste que los verdaderos milagros no son que un paralítico vuelva a caminar, sino que un corazón roto vuelva a amar. El amor verdadero no pregunta lo que puedes hacer, sino quién eres. Y tú me amas por quien soy. Soy el hombre más afortunado de España. Sara sonrió, sabiendo que su historia no era una tragedia, sino una maravillosa y esperanzadora transformación. Y allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, con su hija riendo a sus pies, supieron que su vida era la prueba viviente de que, a veces, las mayores pérdidas son en realidad las máscaras de los milagros más extraordinarios. Un final feliz, forjado en la adversidad y sustentado por la honestidad y la fuerza del alma. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.